Tan maravillosas como enigmáticas, las Islas Galápagos son un importante laboratorio de estudio no solamente para los biólogos y los historiadores. Por su formación en un pasado reciente, debido a erupciones volcánicas y la fuerza de la Tierra, volcanes que aún están activos en varios lugares del archipiélago, las Galápagos se vuelven un objeto interesante de estudio también para los geólogos y los paleontólogos. Hoy te invitamos a descubrir más sobre sus investigaciones y también qué estos resultados nos pueden decir sobre los orígenes. Si bien las Islas Galápagos son conocidas mundialmente por la visita de Charles Darwin en 1835 y sus observaciones que desencadenaron las ideas que darían lugar a la teoría de la evolución por selección natural, es la interesante combinación de la biodiversidad animal y vegetal con las curiosas condiciones geográficas y climáticas, la verdadera raíz de lo que las hace singulares, únicas, un verdadero paraíso científico que en su particularidad también nos permite reflexionar sobre lo que nos compete como un todo, nuestros orígenes. Galápagos es un archipiélago que se encuentra a cerca de 1000 kilómetros de la costa oeste de América del Sur, más o menos a la altura del Ecuador, ya en el Océano Pacífico. Desde el punto de vista de la geología, las Islas Galápagos están formadas casi esencialmente por rocas volcánicas. Sin embargo, la diferencia de otras islas volcánicas que se forman normalmente en la unión de dos placas tectónicas, las Islas Galápagos se forman debido a la presencia de hotspots. ¿Qué son los hotspots? Hotspots son puntos calientes situados en el manto terrestre, por lo tanto, por debajo de los 300 kilómetros de profundidad. ¿Cómo surgen estos hotspots o plumas mantélicas? ¿Sería algún tipo de inestabilización que ocurrió en el manto sin realmente una explicación mayor? Y eso generó este material rocoso líquido que va subiendo y rebalsando en la superficie, generando fenómenos volcánicos. Pero creo que otro modelo geológico que es para mí más intuitivo como geólogo es que estos puntos calientes en realidad pueden ser el resultado de impactos meteoríticos que ocurrieron en el pasado, que generaron desestabilización momentánea en este lugar, generando un volcanismo intenso. Esto puede ser lo que formó una buena parte de Islandia y posteriormente hubo una cierta estabilización. Pero es una región aún inestable donde eventualmente puede surgir todavía volcanismo, pero de forma restringida. En estos lugares, la temperatura es muy caliente, mucho mayor que en las regiones vecinas. Por lo tanto, el material rocoso que está allí, por ser más liviano, tiende a subir lentamente hasta la superficie por diferencia de densidad. A medida que este material se va aproximando al fondo de los océanos, tiende a fundirse por el alivio de presión y produce una gran cantidad de magma. Este magma va a aflorar en la superficie, generando entonces las islas. Esto que tengo aquí a mi lado, este agujero, es un túnel. Conecta por debajo con otro agujero más abajo, más arriba. Es un túnel subterráneo, del cual solo vemos estas aberturas. Y se formó por una corriente de lava. La lava se solidificó más rápidamente en la periferia, pero se mantuvo fluida por el interior y siguió discurriendo. Y cuando dejó de fluir, se formó un túnel en el interior, un túnel de lava. La lava es magma. El magma sale del interior de la Tierra, en algunos lugares en gran abundancia y durante mucho tiempo, llegando a formar islas. Islas como
esta hermosa isla donde nos encontramos, la isla Isabela de Galápagos. Una vez en contacto con la superficie, las rocas volcánicas inician procesos conocidos como meteorización, que siendo físicos, químicos e incluso biológicos, comienzan a preparar el terreno para el arribo de diversos organismos vivos, desde los primeros líquenes y hongos hasta árboles de mayor tamaño como las escalecias. Y en menos tiempo de lo que se esperaría, comenzarán a llegar también animales de mayor tamaño, desde los hábiles voladores como las fragatas y los piqueros de patas azules, hasta las tortugas gigantes, que comienzan a adaptarse al nuevo ambiente y buscar en las diversas regiones de Galápagos el lugar que les ofrezca las mejores condiciones de vida. Existen básicamente dos tipos de fisonomía de las islas en las Galápagos, unas que tienen elevaciones considerables y otras que son planas. Las islas planas son de características áridas, allí se encuentra una vegetación adaptada a las condiciones séricas, ¿no? Tales como los cactus o especies deciduas como el palo santo, y las islas que tienen volcanes más grandes. En islas como Santa Cruz se han estudiado las zonas de vegetación en diferentes etapas, ¿no? La primera, que se conoce como la zona árida, que es la zona que va hasta los 100 o 150 metros de elevación, y a partir de ahí una zona ya transicional y una zona posteriormente húmeda y una zona de pampas. Dentro de estas zonas existen especies que son representativas de cada una. En la zona húmeda, por ejemplo, en Santa Cruz existe el bosque de escalecia, que actualmente se encuentra bastante modificado por las zonas agrícolas. Y hacia elevaciones más altas tenemos la zona de Miconia y la zona de las pampas y de los helechos, que desafortunadamente hoy también se encuentran modificadas en las zonas pobladas, en las islas pobladas de las Galápagos. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978, este archipiélago, compuesto por 13 islas grandes, 6 pequeñas y 107 rocas e islotes, es el segundo con mayor actividad volcánica del planeta, superado únicamente por Hawái. Este conjunto de islas, ubicado sobre la línea ecuatorial, posee 4 volcanes activos, entre ellos el volcán de La Cumbre, uno de los más activos del mundo. Estas islas están en constante, digamos, crecimiento, porque la actividad volcánica no ha cesado. Y de vez en cuando todavía estos volcanes se reactivan, emitiendo más lava y aumentando la superficie de las islas. Un aspecto interesante con respecto a las Galápagos es que las islas fueron formadas en momentos diferentes, tienen edades diferentes. Así que, por ejemplo, las islas del extremo oeste son más antiguas que las islas que están más al este o sureste. ¿Por qué ocurre eso? Esto debido a que, como los hotspots son fijos en el interior de la Tierra, pero las placas tectónicas se mueven a medida que la placa tectónica pasa sobre el hotspot, este perfora la corteza oceánica, dando origen así a las islas. Debido a que perfora algunas primero y otras después, es por eso que las islas presentan edades diferentes. Entonces, ya que las Islas Galápagos están en una placa oceánica, una placa tectónica, todo el lecho, toda la base de esta placa, o sea, es de basalto. Así que las Galápagos surgen realmente en esta región. Así que la composición es basáltica. Algunos quieren creer que es una parte del continente, una parte de Ecuador que se separó. No, realmente el origen es distinto, es separado. No existe una placa continental. Ella es realmente una placa oceánica y es de una formación reciente. Tanto que los geólogos la colocarían como siendo de a partir de más o menos del Plioceno o Oligoceno, un poco antes.
quién sabe del Mioceno, según la subdivisión de las capas de acuerdo con la geología. Fue en una época realmente más reciente. Son volcanes recientes. Y es interesante que, aunque es una región volcánica, con rocas volcánicas, sin la contribución de grandes áreas sedimentarias, sedimentos que podrían generar realmente camadas sedimentarias, donde pueden encontrarse más fácilmente los fósiles, seres del pasado. Es interesante que aunque las Islas Galápagos sean islas volcánicas, puedo encontrar fósiles allí también. Desde los tiempos de Darwin, las especies de Galápagos fueron presentadas como ilustraciones paradigmáticas sobre los procesos de selección natural, especiación y origen de nuevas especies a partir de un ancestral común. Sin embargo, los fósiles encontrados en Galápagos en la actualidad no corroboran significativamente algunas de estas narrativas. La paleontología y los paleontólogos tienen mucho interés en el estudio de las Islas Galápagos, ya que constituyen un archivo vivo de la vida en el pasado de estos intereses. Podemos destacar al menos tres. El primero sería entender cómo ocurrió la diversificación de las especies y su característica morfológica. Eso porque una misma especie o especies emparentadas, estrechamente relacionadas, presentan caracteres morfológicos diferentes entre una isla y otra, incluso cuando estas islas son cercanas. O sea, cambios de la forma del pico, cambios de la forma de las patas, son características que las especies desarrollan aún estando cerca entre sí. Este es un estudio interesante para la paleontología. Otro aspecto sería entender cómo habría sido el clima en el pasado en Galápagos, cómo está el clima hoy, y de ahí en adelante construir modelos que puedan predecir cómo serán los cambios climáticos futuros, en el sentido de establecer objetivos para la preservación del ecosistema de las islas. Y el tercer aspecto importante sería entender cómo la introducción de especies nuevas y por lo tanto no nativas de las islas afectan a las especies que habitan allí. Sabemos que cuando introducimos una nueva especie en otro ambiente, esta competirá por espacio, alimentación, con las especies que allí están, lo que puede dañar tanto a las especies que son endémicas como a la cadena alimenticia de aquel ecosistema. Por lo tanto, entender esto es un aspecto importante de interés tanto para la paleontología como para los paleontólogos en general. En geología se acostumbra a usar una frase: el presente es la clave del pasado. Esto se aplica de varias formas. Algunas aplicaciones no me parecen muy interesantes, pero otras son muy interesantes. ¿Qué tal si estudiamos la actual fauna y flora de Galápagos y la comparamos con la fauna y flora que pueden estar preservadas como fósiles? Para ver si de alguna manera encontramos una conexión. Es interesante que esta conexión es directa en Galápagos porque prácticamente todos los fósiles de plantas y animales de Galápagos representan seres modernos que existen hoy, vivos. Son parte de la biodiversidad actual de las Islas Galápagos, o sea, son fósiles recientes. Estos pertenecen al Plioceno o Oligoceno, que según la geología son las capas más recientes de la columna geológica. Los fósiles que se encuentran aquí en Galápagos realmente nos dicen muy poco acerca de la historia de las islas. Nos hablan de procesos de sedimentación y fosilización relativamente locales, puntuales, en algunos lugares. Por ejemplo, de algunas aves o algunos mamíferos marinos que, como este que observamos aquí, murieron localmente, fueron enterrados y al cabo de un tiempo los encontramos fosilizados, pero son procesos puntuales muy localizados. Aquí tenemos algo realmente muy interesante que nos ilustra un poquito cómo se inicia el proceso de fosilización. Tenemos un esqueleto parcial de un león marino que murió por causas que desconocemos, probablemente estaba enfermo y las olas lo empujaron aquí, probablemente en una tormenta
porque además tenemos evidencia en las rocas de que ha habido tormentas. Estas rocas tienen la disposición típica de tormenta. Esto está sobre la arena. Evidentemente, con el paso del tiempo esto se va a deteriorar, se va a descomponer, se van a separar los huesos y eventualmente será destruido. Sobre todo si llega una gran tormenta puede romperlo destruido. Pero también puede ocurrir que se entierre, también por una tormenta, que traiga una gran cantidad de arena que lo entierre. Eso incrementa la posibilidad de que se convierta en un fósil. Para convertirse en un fósil necesitamos tres cosas. Hacen falta tres elementos. Uno, tiene que haber partes duras, como por ejemplo huesos, caparazones, dientes, conchillas, etc. Aquí tenemos hueso, incluso con parte del tejido blando momificado. La segunda condición es que tiene que haber un enterramiento rápido. Rápido puede ser momentáneo, instantáneo, o puede tardar unos días, unas semanas, pero no estamos hablando de cientos de años o incluso de decenas de años, porque si no, aquí no se fosilizaría nada. Eventualmente esto va a ser destruido. Y el tercer elemento es muy importante también, y es que dentro del sedimento que ha enterrado, que ha cubierto el esqueleto, tiene que haber un intercambio de minerales con los huesos, para que haya minerales que vayan del sedimento hacia el hueso y viceversa. Hay un intercambio, y para eso el sedimento tiene que estar húmedo, tiene que haber agua en el sedimento. Entonces fijaos que las tres condiciones son, resumiendo, partes duras, enterramiento rápido, entonces procesos rápidos de inundación son los que mayormente forman los fósiles, y el sedimento tiene que estar húmedo, tiene que estar con una cantidad de agua para que haya intercambio de mineral. Posteriormente, por la erosión, pues podemos descubrir el fósil, que puede estar en una manera intacta, puede estar el esqueleto perfectamente articulado, o puede estar como este, en el cual haya desarticulación, separación o incluso elementos que no están, que se han perdido, como por ejemplo el cráneo. Los fósiles de las Islas Galápagos ocurren en tres situaciones distintas. En la primera, encontramos fósiles en los sedimentos marinos, de agua poco profundas, formados en el fondo del mar en el entorno de las islas. En estas rocas están presentes principalmente invertebrados marinos como moluscos, briozoos y corales. Es posible encontrar cerca del litoral regiones donde se encuentran sedimentos que contienen restos de seres invertebrados marinos. Una región que ya fue más baja y tal vez debido a la elevación de la región, de alguna manera tectónica, estos seres pueden ser encontrados hoy en algunas rocas, pero son restos óseos. No son fósiles como, por ejemplo, los que vemos que ocurren en diversas partes del mundo. Tengo aquí un ser completo, tengo el fósil de un pez, por ejemplo, un animal que existió en el pasado y que fue preservado entero. Ahora, en el caso de Galápagos, lo que tenemos son en realidad ni siquiera peces. Son pequeñas partes duras, conchas, foraminíferos, radiolarios, aún menores, con partes más duras, caparazones de sílice de estos seres que fueron conservados. Aquí tenemos una roca de considerable tamaño que es un coral. Es un coral. No sabemos si está fosilizado. Para afirmar eso habría que hacer un análisis microscópico, hacer lo que se llama una sección delgada, observarla bajo microscopio y ver la mineralización. Pero es un coral que muy probablemente ha sido expulsado del fondo marino por alguna tormenta aquí. Y es muy interesante porque aquí tenemos tres comunidades preservadas en forma de roca. Tenemos el coral en sí y tenemos unas perforaciones, son como unos agujeritos que están recubiertos en el interior. Y estas perforaciones son perforaciones hechas por moluscos fundamentalmente, bivalvos. Y
aparecen también en muchos fósiles. Se llaman gastroganolites, su nombre científico. Y los bivalvos perforan ahí y residen ahí y se alimentan después de las sustancias que obtienen del agua. Entonces eso sería la segunda comunidad. Los bivalvos no están, pero las perforaciones que ellos hicieron están aquí. Son estas perforaciones que vemos así. Y además hay otra comunidad que es de unos tubos, que hay muy poquitos en esta muestra, pero hay unos tubos alargados que están también cementados al coral. Esos tubos son hechos o bien por moluscos gasterópodos o bien por gusanos serpúlidos. Y entonces también aparecen aquí preservados. Entonces tenemos una buena muestra de una comunidad de al menos 3 tipos de organismos diferentes que vivían, 2 de ellos vivían sobre el coral. Aquí tenemos las perforaciones hechas por estos bivalvos perforadores. Cuando están fosilizados les llamamos gastroganolites. Y aquí tenemos un ejemplo de una construcción, una bioconstrucción. Es como una especie de túnel realizado por otros organismos. Podría ser por un gasterópodo, un molusco gasterópodo, o por un gusano serpúlido. Esto de aquí. Además de estos invertebrados marinos, existen otros animales muy pequeños que llamamos microfósiles, como los foraminíferos y los ostrácodos. Raramente en estas rocas también son encontrados algunos vertebrados marinos, como algunos peces. Otro lugar donde normalmente encontramos fósiles en Galápagos es en los tubos de lava. Los fósiles que se han encontrado, en su gran mayoría, son fósiles que aparecen en cuevas naturales formadas por el movimiento de la lava que ha dejado ciertos orificios. Aquí tenemos en este orificio un ejemplo muy interesante que podría ilustrar eso. En este agujero, en el interior, hay el esqueleto de un reptil, un pequeño reptil, que probablemente cayó aquí accidentalmente, no pudo salir o estaba enfermo, cayó aquí y murió ahí. Ahora vemos su esqueleto, está en la superficie del túnel, la superficie inferior, y puede llegar a fosilizarse si llega más, digamos, tierra o parte del sedimento que hay alrededor lo cubre, y dentro de un tiempo podríamos encontrarlo fosilizado. En algunos lugares esta parte superior con el tiempo no resiste y sufre un colapso. En algunos lugares queda un gran valle, pero en otros no. El túnel permanece realmente preservado. Algún tipo de sedimento del mar vino, penetró y terminó enterrando a algunos seres que estaban viviendo o muriendo y fueron enterrados allí. Restos, quién sabe, de tortugas, de otros mamíferos acuáticos que existen en la región. Restos, huesos de los que murieron y el agua del mar lo transportó y se quedaron apenas en el material. Las partes más duras de estos seres, algunos tipos de plantas también que existen hoy en la región, fueron preservadas en estos túneles de lava que existen en la región con material sedimentario. Así que prácticamente los fósiles que existen en Galápagos representan los seres modernos y no tienen algo diferente para contarnos como los fósiles más antiguos que puedo encontrar en otros lugares, especialmente en áreas continentales. Pocos recientes. Muchos podrían llegar a pensar que los fósiles de las Islas Galápagos son solo un poco más que insignificantes. Pero ¿será que no existe un lugar para ellos en las islas más famosas para una teoría que plantea el desarrollo lento y gradual de los organismos? ¿Será que a pesar de ser menos famosos y atractivos que los seres que colman de vida este paraíso, los seres del pasado de las Galápagos también pueden decirnos algo
sobre sus orígenes? Es interesante notar que en Galápagos, aunque no haya muchos fósiles de forma exuberante, incluso de los más antiguos que son más interesantes para un paleontólogo, es considerado realmente el santuario de Darwin, el lugar donde Darwin estuvo y de alguna manera intentó desarrollar un razonamiento evolucionista a partir de lo que vio allí. Es interesante que en términos de evolución la isla no tiene muchas evidencias para los evolucionistas, porque yo diría que los mismos pinzones, las aves que estudió, mostraron que podrían tener un ancestro común. Esto de ninguna manera confirma la macroevolución, que realmente es lo que debe ser valorado por una teoría científica, o mejor dicho, por una teoría en el campo de la evolución. Así que los pinzones están allí, no reflejan realmente una evolución, sino en realidad la microevolución. La propia geología de la región, si la consideramos en términos más amplios, a mi entender está más relacionada a una catástrofe que a acontecimientos lentos y graduales. Entonces yo diría que, aunque Darwin pasó por allí, creo que la isla no ofrece argumentos interesantes para quien es evolucionista. Para los creacionistas yo diría que prácticamente los fósiles que allí se encuentran reflejan la propia fauna y flora moderna, que están presentes en los días de hoy, y de alguna forma lo que sabemos que ocurrió hoy y ha ocurrido en el pasado está muy bien representado, que es la microevolución. Un creacionista cree en la microevolución, cree en cambios. Cambios que seres hasta un cierto límite creemos que los seres del pasado fueron creados como tipos básicos. Estos tipos básicos permanecen hasta los días de hoy, con una posibilidad de variación muy grande, a nivel de especie, género y hasta familia. Llamamos esto de microevolución. Esto es aceptado por el creacionismo, pero insuficiente para aceptar el evolucionismo. El evolucionismo no requiere tan solo de la microevolución, necesita sobre todo de la macroevolución, y para la macroevolución no tiene evidencias científicas, mucho menos en Galápagos.